Entonces, ahora vamos a comenzar a ver lo que sería la respuesta de un sistema de un grado de libertad a una excitación armónica. O dicho de otra manera, un sistema forzado. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un motor. Ese motor va a tener una vibración. Y esa vibración nos va a someter al sistema a que el sistema oscile o vibre. Entonces, dicha vibración va a ser generada por la rotación que tiene el motor. Ahora, si ese motor hacemos que vibre con una excentricidad, es decir, que su eje de rotación no esté en el centro de la rueda que provoca la vibración, esta vibración va a ser muy grande. La velocidad angular con que esta rotación genera la vibración se conoce como omega sub 0, que sería la frecuencia con que la fuerza externa va a hacer vibrar nuestro sistema. Ahora, el sistema de ecuaciones que vimos en sistemas no amortiguados, si ustedes recuerdan, asumíamos que nuestra función era distinto de cero. En este caso, la fuerza temporal externa ya no va a ser cero. Ahora vamos a tener un valor, el cual se conoce como P seno de omega sub 0 por T. Físicamente hablando, omega de omega sub 0 no tiene una relación directa. Entonces, por lo tanto, no es tan fácil de resolver como a sacar una relación física entre omega y omega sub 0. Ingeniero, Dime. ¿qué significa P? P es el valor de la carga. Entonces, Okay. pongamos que como estamos haciendo una excitación armónica, la excitación armónica puede ser de tres maneras aplicada a un sistema. Mediante una fuerza, mediante un desplazamiento de soporte, y el desplazamiento de soporte lo podemos excitar ya sea por aceleración o por desplazamiento. Cualquiera que sea el caso, pues seguiría siendo una excitación armónica. En este caso vamos a comenzar con una excitación por fuerza. Entonces P sería para nosotros el valor de la fuerza y seno omega sub 0 por T sería la componente dinámica que haría que la fuerza oscile en función del tiempo. Como dijimos, omega sub 0 no depende de omega. Entonces, por lo tanto, es una variable completamente independiente y depende de lo que vaya a hacer excitar el sistema externamente. Como dijimos, el sistema es no amortiguado. El sistema no cuenta con un valor de una constante de amortiguamiento. Entonces, esto nos genera una ecuación de la forma que ya la conocemos. Para poderla reescribir, lo que hacemos es dividir ambos lados de la igualdad entre la masa y nos queda escrita en función o muy parecido como lo teníamos cuando vimos sistemas no amortiguados con excitación libre. Esta es la ecuación diferencial del movimiento. Y ahora vamos a tener, según las ecuaciones diferenciales, que la solución es de la forma X homogénea más una solución particular. La solución homogénea es la solución que nosotros ya hemos visto. Es decir, cuando tenemos el lado izquierdo de la ecuación y le igualamos a 0. Esa solución, si ustedes lo recuerdan, era igual a C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Recordando que C1 y C2 dependen de las condiciones iniciales. XP pues va a ser una solución particular que satisfazca la ecuación diferencial no homogénea. Tomando en cuenta la naturaleza de la excitación, sabemos que XP va a ser igual a C3 seno de omega sub 0 por T. Entonces, C3 es una constante
la derivamos 2 veces y tratamos de sustituir todos sus valores en la ecuación inicial. Y encontramos el valor de C3, que es igual a Q sobre el diferencial de del cuadrado de la frecuencia. Entonces llegamos a la conclusión que eso se puede reexpresar de esa manera y que las condiciones iniciales C1, C2 dependen de X sub 0 y la velocidad inicial. Entonces, al momento de igualar, podemos encontrar los valores de C1 y C2. Entonces, por lo tanto, llegamos a los valores de C1 y C sub 2. Haciendo un rephrase, recuerden, como las condiciones iniciales dependen, perdón, C1 y C2 dependen de las condiciones iniciales, tenemos que derivar la ecuación, encontrar la ecuación de velocidad e igualar tanto la ecuación de velocidad como la de posición de igual a 0 y cada una respectivamente X sub 0 y B sub 0. Al hacer eso, encontramos los valores de C1 y los valores de C sub 2. X sub t al final quedaría reexpresada de esta manera, donde la ecuación homogénea también se puede considerar como respuesta transitoria y la ecuación particular como una respuesta estacionaria. El problema con esta respuesta es que nos da un fenómeno matemático que es un problema relativo, el cual está en el valor de C sub 3. Cuando omega y omega sub 0 son iguales, esta respuesta se vuelve infinita. Físicamente hablando, eso no puede ocurrir en un tiempo tan corto. El efecto de esto, cuando omega sub 0 es igualado a omega, se conoce como resonancia. Entonces, esto complica la historia porque si ustedes lograron observar en algún momento el efecto de la resonancia, más claro es cuando un cantante con una voz muy dotada eleva su voz y llega a la frecuencia natural de la copa y la copa literalmente se quiebra. Pero esto no ocurre instantáneamente. Esto ocurre gradualmente. El efecto de la resonancia es que las deformaciones, debido a una vibración, empiezan a crecer exponencialmente. Y en el momento que la deformación alcanza el punto de ruptura del material, pues el elemento termina quebrándose. Para poder llegar a ese valor, requerimos un tiempo específico. Entonces, la ecuación que tenemos no funciona cuando el sistema entra en condiciones de resonancia. Entonces, el autor, en este caso es Mario Paz, optó por reescribir la ecuación de esta manera, en la cual podemos reescribir X particular de esa forma. Y como dijimos, entramos en resonancia. Este factor reescribido se conoce como factor de amplificación dinámica, que de ahora en adelante lo vamos a conocer como beta prima. Recordemos que beta en algún momento también lo explicamos como una constante que se usa en el sistema amortiguado. Este beta es completamente diferente. Tratemos de no confundirlo. Entonces, ¿qué pasa con el factor de amplificación dinámica? Cuando esto es igual, es decir, que omega sub 0 igual a omega, esto se vuelve 1. Entonces el denominador se vuelve 0. En la gráfica, si tratáramos de graficar los valores de beta prima versus omega sub 0, obtendríamos una gráfica en la cual, cuando esta relación se vuelva 1, tenemos una asíntota vertical. Cuando el valor es 0, estaríamos hablando que omega es mucho mayor que omega sub 0.
el factor de amplificación dinámico tiende a ser 1. Y cuando es al revés, el factor de amplificación dinámico tiende a ser 0. Esta diapositiva ustedes ya la tienen en la plataforma. También pueden usarla para estudiar. Y ahí están las condiciones de lo cual acabamos de hablar. Importante es buscar una solución en la cual podamos ver cómo la amplificación ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, tratando de eso, ahí está la descripción, en la cual buscamos una solución en la cual podamos reducir nuestro sistema y poder llegar a una ecuación mucho más confiable y la cual pueda describir correctamente el fenómeno de la resonancia. Igual, ahí están las demostraciones. Y al final lo que queremos llegar es a esto. Esta ecuación que nosotros vemos aquí es la ecuación para un sistema no amortiguado en condiciones de resonancia, el cual solo aplica si y solo si las condiciones iniciales son 0. De lo contrario, esta ecuación no es válida. ¿Y por qué nos interesa condiciones iniciales igual a 0? Nosotros como ingenieros civiles estudiamos lo que son estructuras que normalmente están en condiciones estáticas. Entonces de repente pasa un tren, genera una vibración, partimos de condición inicial igual 0. En el caso de un temblor, partimos de condiciones iniciales igual 0. Entonces, por lo tanto, nos interesa más una ecuación que pueda describir el sistema con condiciones iniciales nulas. ¿Qué va a pasar? El sistema, si entramos en una frecuencia natural igual a frecuencia sub 0 iguales, vamos a entrar en condiciones de resonancia. Entonces, las deformaciones se van a amplificar según avance el tiempo, hasta el punto donde lleguemos al punto de ruptura. Este es un sistema sin amortiguamiento. El sistema con amortiguamiento va a permitir controlar las deformaciones máximas y evitar que lleguemos a una condición de resonancia. Entonces, por lo tanto, en las nuevas tecnologías de edificios altos se emplean las que son amortiguadores. ¿Preguntas hasta el momento? Tengo una duda. Dime. El mismo valor en ambas ecuaciones de posición que están aquí son las mismas, Esta y esta. ¿sí? Sí. Ok, entonces, pero E' de t viene representando la misma E que utilizamos en las ecuaciones de amortiguamiento, ¿o es algo distinto? Es algo distinto. En este caso, E' o 2 veces E' se representa como omega menos omega sub 0. Usando esa relación se hace la deducción de la ecuación. En este momento, por objeto de la clase, pueden buscar la deducción que hizo el autor para llegar a la conclusión, pero al final lo que nosotros vamos a aplicar es la ecuación que vemos aquí. Gracias. Ok. Un ejemplo, algunos expertos dicen que no es resonancia, pero a mí me pareció un ejemplo bastante real de lo que es el puente de Tacoma Break. Es un puente que supuestamente colapsó por el efecto de resonancia. Las deformaciones
de este puente fueron amplificadas a consecuencia de un viento. En este caso fue uno de los puentes colgantes más largos que se construyeron en la época y la gente experimentó realmente condiciones que en su momento desconocían. Diseñaron para vientos muy fuertes, pero resulta ser que el puente no colapsó con un viento fuerte, sino que colapsó con un viento moderado. Ahí están las descripciones, pero veremos a ver si podemos encontrar el video. Denme un momento. Perdón, tengo un poquito gripado. Quizá entre otras cosas. ¿Escuchan el video? Me dicen si escuchan el audio del video. El puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la ¿Lo copian? Sí. Sí, yo copio. Ok, vamos a comenzar desde el principio. Quizá entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento.
Ok. Dejé en la pantalla el link del video a la persona que realmente pues, es autor del video, para que en su momento pues, puedan verlo si así lo desean. Actualmente, el efecto de la resonancia lo podemos explicar de otra manera. ¿Cuántos de ustedes han jugado en columpio o hamaca? Supongo que todos, ¿correcto? Entonces, entre los muchachos hay una expresión que se llama la vuelta al mundo. La vuelta al mundo podría hacerse explicar lo que sería el efecto de la resonancia. Cuando uno está en un columpio, lo que hace es que cuando llega a su deformación máxima, en este punto, induce energía para que nuestra deformación vaya creciendo. Nuevamente, cuando llegamos a este punto, venimos e inducimos más energía. Y luego, hacemos que nuestra rotación sea mayor. En este punto volvemos y le inducimos más energía en la dirección del sistema. Y nuevamente llegamos a una deformación más grande. En este punto venimos y le inducimos más energía. Y así sucesivamente hasta que el sistema logre dar la vuelta completa o simplemente ya no tengamos el valor para darle más energía al sistema. Entonces, esta explicación, a grosso modo, lo que anda buscando es que la energía que nosotros colocamos, la colocamos justamente cuando hacemos el cambio de dirección. Es decir, cuando nosotros sentimos que nuestra velocidad en este punto es 0, en ese momento nos impulsamos y le damos más energía. Eso realmente es el efecto de resonancia. Cuando omega y omega sub 0 igualan, significa que la energía va a sumarse en la dirección del desplazamiento. Y eso provoca que la deformación máxima vaya creciendo exponencialmente. A grosso modo, ese es el efecto de resonancia. Si nosotros tenemos un edificio, dígase cualquiera que sea el edificio, en un sismo es algo peculiar. Digamos que yo tengo acá un edificio y de repente, o sea el suelo, perdón, tengo un edificio pequeño acá y tengo un edificio más grande acá y tengo un edificio diferente aquí. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno que nosotros tenemos va a ocurrir que posiblemente los elementos o los edificios van a tener diferente comportamiento al efecto de un sismo. Posiblemente el edificio grande no le pase nada y el edificio pequeño venga y empiezan a aparecer fracturas. Y esto se debe a que las estructuras, al tener diferente tamaño, tienen diferente rigidez, tienen diferente masa y por lo tanto tienen diferente frecuencia natural, que lo conocemos como omega. Entonces, ¿qué tan cerca la frecuencia del sismo llegue a la frecuencia natural del sistema? Eso va a ocasionar que la estructura tenga daños diferentes en función de qué tan cerca estemos de la frecuencia natural del sistema propiamente. Entonces, dicho de otra manera, cuando tenemos un sismo, el sismo viene en esta dirección y las estructuras van a reaccionar todas en esta dirección. Pero ¿qué pasa? Esta tiene una omega 1, esta tiene una omega sub 2 y esta tenga omega sub 3. Y aquí pues tenemos una frecuencia natural 0. Entonces, la estructura que tenga más cerca su frecuencia natural a la frecuencia de nuestro sismo va a tener los daños más graves. ¿Cómo lo podemos ver?
Voy a quitarle el audio al video. Y quiero que lo veamos. Es necesario, por derechos de autor, darle crédito a la persona que realmente lo escribió. Ok, entonces por favor, tengamos en cuenta que este no es un video. Cuando él aumenta la frecuencia, observen que los dos elementos iniciales no tienen gran deformación. El que está siendo afectado es el elemento que tiene más longitud en sus soportes. Cuando el elemento es muy largo o muy alto, tiende a tener frecuencias bien bajas. Entonces, cuando las frecuencias son bajas, entonces afectan al elemento más alto. A medida que él vaya aumentando la frecuencia de la mesa vibratoria, va a pasar que el efecto va a empezar a afectar a los elementos más cortos. Observen, aumentaron la frecuencia, están llegando a la frecuencia natural del sistema del centro. Pero ¿qué pasa? Aumenté la frecuencia y la frecuencia natural de este sistema era cercana a los 4 Hz y lo que pasó es que este sistema empezó a tener deformaciones grandes. Pero al aumentar la frecuencia natural, nos alejamos, perdón, la frecuencia de la mesa vibratoria, nos alejamos de la frecuencia natural de este sistema, haciendo que la frecuencia de la mesa sea muy similar a la frecuencia de este sistema. Entonces, este sistema empieza a aumentar sus deformaciones. Y este otro sistema disminuye sus deformaciones y este pues no se ve afectado.
Y como pueden apreciar, aumentaron mucho más la frecuencia. Y al tener una frecuencia más alta, que llegamos a su frecuencia natural, empieza a tener deformaciones mucho más grandes. En cambio, como la frecuencia se alejó de la frecuencia natural de los dos sistemas anteriores, pues sus deformaciones no son tan grandes. Entonces, basado en este concepto, pues lo que se hace es buscar una expresión que me ayude a identificar cómo podemos llegar a esos valores de frecuencia natural y tratar de diseñar los edificios para escenarios de esa manera. Entonces, actualmente, edificios y amortiguadores tratan de no emplearse porque no es posible que un edificio no tenga daños si entra a una condición de resonancia sin amortiguadores. Lo más probable es que tengamos daños estructurales en la edificación. Mientras que si tenemos un edificio que tiene amortiguadores, podemos, numéricamente hablando, hacerlo llegar a un sistema en condiciones de resonancia y poder diseñar la estructura para esa condición. Básicamente, esa sería la explicación teórica de un sistema forzado que entra en condiciones de resonancia. Actualmente, pues mañana comenzaremos a hacer ejemplos en los cuales tendrán su asignación para que ustedes puedan resolver. ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? Perdón, solo quería aclarar una idea. ¿Quiere decir que la frecuencia de un sistema depende también de la altura de este? Claro que sí. Si tú recuerdas, vamos a ver una expresión de un marco, la rigidez acortante de un marco, que era K. Vamos a poner cortante. Aquí era igual. 12 por el modo elasticidad por la inercia dividido entre ¿qué? Oscar. Longitud al cubo. Longitud al cubo. Entonces, ¿qué significa? Que entre más alto o más larga sea la columna, ¿qué pasa con la rigidez? Es menor. Es menor. Correcto. Ahora vamos a eso, cómo nos afecta a nuestro sistema. Si estamos suponiendo que la masa, la inercia y el modo de elasticidad del sistema es exactamente la misma. Y la frecuencia natural del sistema es igual a ¿qué? A la rigidez sobre la masa. Si la masa es la misma y yo aumento la longitud de la columna, ¿qué pasa con omega? Aumenta. Disminuye. 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 Al ser K menor, porque es no es el denominador de presión. Entonces significa que omega va a ir disminuyendo. Entonces, dos edificios que tengan la misma masa y que tengan la misma configuración de columna, si es mucho más alto, entonces significa que mi frecuencia natural es mucho menor. Entre más pequeño sea, significa que el edificio es mucho más rígido y por lo tanto, el sistema va a tender a ser una frecuencia natural mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver.